Mesa de análisis de los miércoles en Tele13 Noche. Saludamos a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás, Magda? Todo bien, Álvaro. Buenas noches. Camila Miranda, Nodo 21. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenidas. ¿Cómo están? Oye, vamos a hablar de varias cosas. Primero, lo que tiene que ver con el general Yáñez, cuyo recurso ante el Tribunal Constitucional fue rechazado y de alguna manera muchos consideran que ya comenzó una suerte de cuenta regresiva. Ya habría pactado, de acuerdo a algunas versiones periodísticas, una suerte de salida con el propio gobierno después del 27 de abril, el Día de los Carabineros, para poder estar ese aniversario y salir después. No sé cuán real es, no sé si ustedes tienen más datos, pero si te parece que es la solución adecuada. O sea, bueno, la formalización es 6-7 de mayo, claro. Entonces de todas maneras es antes de ese hito. Yo creo que le da una oportunidad de construir su propio relato y también da un espacio a quizás hacer una llamada a que él lo tenga que suceder a los desafíos institucionales que van a tener que experimentar. O sea, me parece que es un buen escenario dentro de ya todos los dimes y diretes que se han suscitado a propósito del caso del general Yáñez y que eso no ayuda a la institución, que el foco está ahí. Entonces me parece que si se llegó a ese entendimiento, que tampoco tengo claro si está confirmado o no, le da esa posibilidad, ¿cierto? Hablar a la institución y también, como decía, enfrentar su versión de los acontecimientos en materia judicial y no considerándose que la fiscalización con él a cargo de Carabineros se iba a transformar en probablemente una transmisión en vivo del minuto al minuto de este caso y en realidad hay acontecimientos todos los días de seguridad que requieren otra atención desde las fuerzas policiales, así que me parece que es un buen cierre para ese capítulo. Sería la concreción del criterio TOA, ¿no? En el sentido de que un funcionario de confianza del gobierno, si es formalizado, debería dejar su cargo. Y en este caso, claro, podría ser un poquito antes de la formalización, como señal. ¿Cómo lo interpretas, Magdalena? Sí, yo creo que es complejo. O sea, uno, yo lo veía un poco inevitable teniendo a este gobierno a cargo, ¿no es cierto? Yo creo que con lo que dice Camila, que es algo que conversamos antes, cuánto se distrae o no de estas situaciones, en fin. Yo creo que también hay que atender a los problemas que están de fondo en esto. Un poco lo que tú decías, Álvaro, sobre este criterio TOA, ¿no es cierto? Aquí hay una señal también que se le estaría dando bastante poder político por una parte a la Fiscalía, porque basta una mera formalización para que las personas tengan que salir de su cargo, y eso sí es complejo, y ahí además está de por medio, ¿no es cierto?, lo que sería en el fondo la presunción de inocencia y una serie de otras formalidades del debido proceso que a mi juicio son relevantes, pero por otro lo que me parece que es aún más de fondo es lo que está más atrás, ¿no es cierto?, en esta discusión, que es el problema o lo que se sigue levantando y suscitando como la violación a los derechos humanos de forma sistemática durante el estallido, y en este caso incluso por omisión, o sea, que en el fondo no es simplemente se le está acusando como dolo la incapacidad de poder actuar más allá incluso de sus propias funciones, conforme se han ido dando la investigación y uno va conociendo los sucesos. Y lo otro también a mí me parece que es relevante es la señal que se da también de indefensión y de falta de apoyo a los propios carabineros que están en la calle, que están de a pie también combatiendo tanto el crimen organizado, la delincuencia que estamos viviendo en las calles y otra serie de situaciones. Entonces a mí me parece que la señal no es tan positiva como se presenta y que no es simplemente un problema de distracción que puede haber dentro de Carabineros cuando están las posibilidades instaladas de poder hacerse cargo adecuadamente de la institución. Para Carabineros ha sido relevante esto porque lo que transmiten desde la institución es que la idea es ojalá haber terminado el periodo, dar una señal de cierta normalidad en el sentido de también lo que significó el estallido social para Carabineros. Ahora, este es el tercer o cuarto general que no terminaría su mandato. Exacto. Y que no está circunscrito al escenario del estallido. De hecho, la crisis de Carabineros tiene harto rato más. El caso Paco Gate, que ya tenía un problema en varias generaciones de posibles generales. Entonces, no es el estallido la razón de la inestabilidad institucional que se ha tenido el último rato. Yo creo que es malo circunscribirlo ahí. Y ahora, esta es una institución jerárquica y como institución jerárquica responde las autoridades por las acciones que mandatan o por lo que cometen también sus subordinados. Es parte de una estructura jerárquica institucional. Por eso entiendo que la Fiscalía, ante los antecedentes que tiene, señala que podría haber una comisión de tal tipo de delitos por omisión, pero algo que tienen que los mismos antecedentes que pongan sobre la mesa el día de la formación de velar. Yo no los pongo en cuestión hasta que estén ahí todos los antecedentes sobre la mesa, y lo que no cabe duda es que hubieron vulneraciones a los derechos humanos, que eso está expresado en todas las personas que
que sufrieron trauma ocular, y eso no es un invento de la derecha, no es un invento de este gobierno, y como institución jerárquica tienen un deber, y en este caso ese deber lo encabeza el general de Carabineros, y yo espero y creo que la institución tiene una estructura bastante sólida como para que otra persona asuma el cargo y se preocupe de estas prioridades. Yo creo que ahí hay varias afirmaciones que merecen todavía ser bastante discutidas. Por una parte, si es que efectivamente hubo algo así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no es cierto? Yo creo que de todos los casos que se han planteado también ha sido claro cómo se han ido reduciendo, o los pocos que han logrado llegar adelante también, o habiéndose formalizado otra serie de situaciones. Nadie duda que, por supuesto, hubieron situaciones muy complejas de las cuales se tienen que hacer cargo y se tienen que seguir adelante las investigaciones, pero ahí a suponer que eso fue sistemático, que eso se debió a cierto dolo por lo demás, por parte de la propia institución, a mí me parece que es complejo, y eso es lo que hoy día deberíamos tener presente también para hacernos cargo. No dejaría de decir que hay un montón de estudios de organismos internacionales que lo acreditaron, entonces creo que ponerlo en discusión hay y reabrir esa conversación. Es que no hay que verlo porque están acreditados por muchas instituciones de distinto índole, no solo Amnistía Internacional, que se le trata de circunscribir hoy como día más cuando de izquierda. seguimos adelante, tenemos a Fabiola Cantillay como protagonista de las vulneraciones que se experimentaron. Nadie duda que hubo casos efectivamente revictimizar. donde personas salieron dañadas, y eso es algo que tenemos que preocuparnos. Y en cada uno de esos casos se está siguiendo adelante el juicio y se está este caso, llegando a por responsabilidad adelante. jerárquica se lleva a cabo un procedimiento. Y por eso, hasta que no sea declarado se culpable, a mí me parece que la señal que tenemos que dar es de apoyo a nuestros carabineros para que puedan seguir generando el orden que en tanto además están pidiendo a la ciudadanía hoy día para el resguardo de nuestro Estado de Derecho. Son dicotómicas. Quiero avanzar con ustedes a otro tema que lo deja planteado el presidente ayer en este desayuno, que al principio era una reunión off the record con los periodistas, se transformó en una mega conferencia que habló de todo, básicamente. Sí. Y una de las cosas que quedó dando vueltas fue lo del sistema político, de alguna manera condicionar el avance del sistema político, donde al parecer hay bastante avance, bastante transversalidad, se toma en consideración lo que pasó en el comité de expertos, ahí en el último proceso constitucional, versus la reforma, de alguna manera los condiciona. Bueno, en el Partido de Chile Vamos hablaron de chantaje, en fin. ¿Se puede avanzar solamente en el sistema político? No, por supuesto que no. Yo creo que es posible ir avanzando en las distintas propuestas, los distintos proyectos de ley de forma al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso es parte del problema. Yo creo que nuevamente la señal que da el presidente es muy mala. Por una parte porque el sistema político es la base para precisamente nosotros poder avanzar en dar la solución a los problemas que requieren los chilenos. Es parte de la desconfianza que está implícita también porque no ha sido capaz de mediar. Pero además a mí me parece que es malo por tres principales motivos, ¿no es cierto? Por una parte la señal que da precisamente el presidente respecto a decir, bueno, esto pareciera no ser tan relevante, sino que lo más importante para él es seguir a toda costa en su agenda transformadora, independiente de cuál sea ese contenido. Yo creo que también da una mala señal, además de la descoordinación que tiene con sus ministros, porque sus ministros, tanto Toá como Elizalde y otros, habían ya manifestado esa oposición a poder seguir avanzando en el sistema político. Y lo último que a mí me parece que es lo más grave es esa señal de manifestar que lo más relevante para él no es tanto así como el generar gobernabilidad en el país, sino más bien lo que parece en esto es una señal de que él prefiere que se mantenga un sistema político fragmentado, problemático, donde le sea más fácil seguir jugando como una oposición compleja, obstruccionista, como lo hizo durante el estallido. Es una mala idea condicionar, entonces, Camila. A ver, yo creo que hay una discusión de oportunidad y una discusión de contenido. En oportunidad, yo creo que el presidente es claro en decir cuáles son las prioridades del gobierno y no se las ha escondido a ningún ciudadano ni ciudadana, que tiene que ver con mejorar las pensiones, y por tanto, cuando uno ve el tiempo que dedican las parlamentarias y los parlamentarios a legislar, o sea, a votar una censura, a discutir semanas y semanas quién dirige, precisamente versus, es el problema del sistema político. Es que no, versus por supuesto que sí. La discusión de condicionar, o Macaya diciendo por razón ideológica, en ningún caso nosotros vamos a aprobar una reforma, es decir, bueno, por ningún caso están dispuestos a dialogar con los que piensan distinto para que haya mejores pensiones, porque si así fuera el indicador, bueno, el gobierno en hartas cosas podría decir por razones ideológicas no avanzo para Chile, pero creo que la otra de fondo es que hay que diferenciar las que son reformas a los partidos políticos, por ejemplo, el generar reglas de disciplina en las bancadas, esas son reformas a los partidos políticos, digamos. Y la otra son reglas al sistema político, y ahí hay que distinguir porque en algunas materias hay acuerdo y en otras materias no hay acuerdo, y lo otro es que hay que dejar del espejismo, porque efectivamente
efectivamente se puede avanzar en cierta oportunidad en esta regulación, pero los impactos no van a ser para la reforma la próxima semana, el próximo mes, probablemente las veamos en un par de años porque implica el inicio de la tramitación de un proyecto legal que permita hacer esos ajustes. Y por otro lado, y esto lo decía la ministra Vallejo, hoy día hay partidos grandes que tienen la capacidad de, cuando se ponen de acuerdo, dar los votos para que cosas avancen. Entonces, si hay voluntades en algunas materias para que temas avancen, no hay que poner como espejismo el sistema político, que en términos de contenido, si es necesario, va a tener efectos más adelante, pero la otra discusión tiene que ver con hoy día, ¿hay voluntad para que hayan pensiones o no? Parece que no. A mí me parece que efectivamente lo que estamos viendo hoy día, los problemas que estamos viendo, por ejemplo, la discusión que se dio para la mesa, los problemas que estamos viendo también cuando tenemos más de 22, 23 partidos hoy día en el Congreso, eso es problemático y eso impide precisamente la posibilidad de avances. Cuando vemos a un presidente que está debilitado versus también cómo está hoy día este Congreso, que además se ha fragmentado, que es incapaz de mediar los problemas de la ciudadanía, eso sí es una urgencia política importante del país. Y la señal que se está dando muchas veces para no querer cambiar el sistema político es decir, bueno, si esto no es inmediato. Y lo cierto es que si es inmediato, si no hacemos los cambios hoy día, vamos a seguir avanzando y teniendo un sistema político que